Lima ha habido mucha, si bien es más grande, también hay mucho más niveles de crédito, y sobre todo lo que ha habido en Lima es mucha informalización del empleo, perdón. Resulta que ha aumentado lamentablemente la morosidad con la banca y banca y servicios. 1 de cada 3 peruanos tiene alto riesgo de caer en mora en los próximos 12 meses. Deuda con atraso crece por 4 meses consecutivos y en lo que va del año se elevó 1.000 millones de soles. Los impagos son más altos en personas de más de 65 años. ¿En dónde? En Lima, Arequipa, La Libertad. Esas son las regiones que lideran la morosidad. ¿De dónde estoy sacando esto? De un informe de Equifax y de Emprende de la Universidad del Pacífico. Nosotros estamos enlazados precisamente con Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, profesor Castellanos. Buenas tardes, ya encantado de estar en el programa. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué significa esto que ha presentado la Universidad del Pacífico y también Equifax? Hay muchos peruanos con atrasos en los pagos de los bancos y servicios. Crecen, dicen, en 800.000 en el año. ¿Qué significa que haya tanta morosidad? Esto quiere decir que no hay plata para pagar y se atrasan. Sí, bueno, esto es consecuencia de la pandemia, básicamente, y el efecto que ha tenido sobre las variables como son el empleo y los salarios, ¿no? Entonces ha habido un año complicado, el 2020, incluso el 2021, y eventualmente los bancos han podido, en algunos casos, reprogramar y darle más plazo a las personas para que paguen, pero a la larga, el destino te alcanza, todas las deudas se vencen y hay que pagarlas, y el hecho de que hoy día ya están reflejando que muchos no han podido pagar, pues es el resultado de esto, ¿no? Probablemente ese número siga empeorando por unos siguientes meses más, porque como digo, ¿no? O sea, los bancos en su inicio con la pandemia dieron plazo, hubo el programa Reactiva que también ayudaba a microempresas y pequeñas empresas, pero los plazos se cumplen y en la medida que esas deudas empiezan a ser vencidas, pues se reflejan en la estadística, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Y por qué precisamente son estas las regiones que tienen más impacto? Lima, Arequipa, La Libertad lideran la morosidad. Si se supone que son las regiones que tienen más movimiento, es decir, donde se genera empleo. Sí, no, hay que ver el análisis, ¿no? En Lima ha habido mucha, si bien es más grande, también hay mucho más niveles de crédito, y sobre todo lo que ha habido en Lima es mucha informalización del empleo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? La gente, los niveles de empleo recién están llegando a los niveles prepandemia, ¿no? ¿Y por qué hablo del empleo? Porque si uno se queda sin empleo, no tiene plata y no puede pagar. Entonces, pero dentro de ese número total de empleados y salarios, todavía no se llega a los niveles de calidad de empleo anteriores. Es decir, antes yo tenía un empleo formal, ganaba X, hoy día soy un informal que gana menos, pero claro, y eso hace que eventualmente no pueda terminar de pagar mis deudas, ¿no? O sea, había una precarización, una informalización en los niveles de empleo, y eso va en contra de los salarios, los sueldos y salarios, y eso a su vez, pues, me genera problemas con las carteras. Mencionas Lima, Trujillo, pero también te mencionaría, por decirte, Cusco, que ha tenido el problema del turismo. Cusco y el turismo ha sido un sector afectado. Tacna también, porque también ha tenido problemas vivía mucho el turismo chileno. Claro, con la frontera cerrada, ¿no? Los temas de pandemia se ha ralentizado, entonces esas son zonas que han sufrido específicamente. Y de verdad te digo que hace 2 años, cuando empezó la pandemia, personalmente pensaba que iba a ser peor. Dije, esto en 1 o 2 años va a generar unos problemas de deudas muy grandes.
hasta el momento está más o menos controlado. Ahí creo que los bancos y junto con la SBS no han hecho un mal trabajo, pero al final las cifras son las cifras, ¿no? Sí, porque las cifras parecen, aunque usted desde términos económicos no las ve tan mal, cuando uno las lee y no sabe totalmente el contexto, sí las ve bastante chocantes, ¿no? De un total de 26.9 millones de peruanos mayores de 18 años, 8.5 millones registraron atrasos en el pago de sus deudas financieras, ¿no? Mayores de 30 días, y antes no se atrasaban tanto, ¿no? Ello implica un incremento de 800,000 morosos respecto al cierre del año 2021. Entonces, ahí se está viendo pues el gran impacto que se ha tenido de la clase media que ha pasado a la pobreza y los pobres que pasan a la extrema pobreza, el trabajo, la informalidad, los que les han bajado el sueldo y toda esta cadena que estamos sufriendo. No, te doy 100% la razón. Lo único que te estoy diciendo es que yo hace 2 años, con el cataclismo que tuvimos sanitario y por lo tanto económico, yo pensaba que en el 2020, en el 2022 o 2023 íbamos a estar peor en términos de morosidad, con quiebras de algunas instituciones financieras, etc. Digo que claramente ha habido un deterioro por todo lo que nos ha pasado, ¿no? Pero yo hubiera pensado que podría haber sido incluso peor, ¿no? O sea, no, si bien las cifras se han deteriorado y probablemente se sigan deteriorando en los siguientes 6 a 12 meses, es algo que el sistema financiero como un todo lo puede ir absorbiendo y manejando, ¿no? Eso es lo que digo, ¿no? Pero ojo, en el 2020 la cosa vino horrible. Sí. El Perú no, se cerró, se paralizó. El grupo 11%. O sea, bueno que malo, nos hemos recuperado. Y nos hemos recuperado no porque el gobierno ha hecho A o B o C. Nos hemos recuperado porque también la gente le ha metido mucho trabajo, mucho sacrificio, ha trabajado más, ganando menos. Y más o menos que estamos llevando el tema con todas las dificultades que tú mencionas, que no dejan de ser ciertas, ¿no? Justo. Pero yo te digo, si el Perú está como está, es porque su gente se ha puesto a trabajar y el que antes hacía X, hoy día vendía toallas y mañana vendía batas y pasado hacía delivery de comida. Y todos se han recurseado. Justo iba a ese tema. La gente, ¿no? La gente ha hecho de todo, la gente salía en plena pandemia, era imposible encerrarlos en la casa por la gran informalidad que tenemos en el empleo. No comían, simplemente o salían o se morían de hambre, o se morían del virus o se morían de hambre. Así que tuvieron que salir. Vimos cómo se llenaron las calles de Gamarra y cómo se las ingeniaron para salir. Entonces, esto es el rebote, el espejo de lo que sucedió y lo que estamos viendo, por qué no se cayó más en el sistema de morosidad. Pero también, usted me ha dicho, y aquí en la proyección del estudio, dice que en los próximos meses el riesgo alto existe, ¿no? Y leía yo una columna hace 2 meses, hace 2 días, no 2 meses, hace 2 días, aquí en el diario Gestión, precisamente, del ministro Curburneo, y hablaba que prácticamente estábamos al borde del precipicio, ya nos faltaba así un soplo y caíamos en recesión. Entonces, si caemos en recesión, ¿esto cómo queda? Porque la recesión es la falta de empleo, la falta de plata, la falta de todo. Sí, por eso yo pienso que estas cifras que vemos se van a seguir empeorando, ¿no? Se estima que el Perú debe crecer entre un 2 y 2,5% este año, ¿no? Hablo del Producto Bruto Interno. Desafortunadamente, 2 y 2,5%, si bien suena positivo, es como estar en el mismo sitio, porque la población peruana crece también a un ritmo de 1, 1,5, y también hay que hacer reposición de capital, etc. O sea, 2, 2,5 es estar estancado. Creo que a eso se ha referido el ministro Curburneo, que 2, 2,5 no nos permite salir de la pobreza, no nos permite recuperarnos. Necesitamos crecer a 5 o 6 para que la gente sienta que, oye, la cosa va para arriba. Antes de la pandemia, el nivel de peruanos de pobres peruanos era de 20%. Durante la pandemia subió a 30%, no es poca cosa, es un numerazo.
y hoy día está en 26, pero no logramos todavía recuperarnos a niveles pre-pandemia. No solo que 26 peruanos, o sea, 1 de 4 son pobres, que no tienen para su canasta básica familiar, sino que hay un 35% más, ¿no?, que están al borde de la extrema pobreza. Entonces, 25 más 35 es 60. 60% de los peruanos la pasan y la siguen pasando muy mal, ¿no? Catastrófico, ¿no? Ese es el problema, y como dice el mismo ministro, la cosa no viene para arriba, lo ve complicado, lo vemos complicado, el precio de nuestros minerales ha bajado, hay recesión en China, o digamos, China, Estados Unidos ya no crecen como crecían antes, lo cual nos jalaba a nosotros positivamente. Hoy día están creciendo a menores niveles. Entonces, todo eso eventualmente nos complica en el panorama, ¿no? Van a seguir siendo tiempos difíciles, ¿no? Sí, pero cuando tuvimos este crecimiento extraordinario, el Perú era como un milagro. A todo el resto del mundo le pasaban cosas malas y a nosotros no. ¿Por qué no podemos salir del estancamiento? También tiene que ver con lo que está pasando dentro del país y también tiene que ver con las fichas que movemos, qué es lo que hacemos, hacia dónde apuntamos. Mira, lo que tú dices es lo que se llamó el milagro económico de Perú desde el 93 hasta el 2013. En esos 20 años crecimos alrededor de 6% por año. Espectacular. Lo que nos faltó y le faltó al gobierno de Toledo, de Alan García y los que vinieron, es seguir haciendo las reformas, seguir generando, por decirte, ¿qué nos termina matando como sociedad y por qué no llegamos a ser un país desarrollado? Porque nuestro poder judicial no se modernizó, porque nuestra policía no pasó a ser una institución respetada, porque el tema de corrupción, inseguridad ciudadana nos quita. Te pongo un ejemplo. Un señor que tiene un local comercial podría atender 12 horas al día, pero ya solo atiende en el día porque en la noche lo asaltan, ¿no? Entonces, temas institucionales, que se dice mucho de la institucionalidad, cosas que a veces no se midan, pero que son cualitativas, como es el civismo, el respeto por la ley, la seguridad ciudadana, el poder judicial, etcétera, etcétera, son las reformas de segundo orden que nos faltó hacer para seguir creciendo. Ahí es donde al final, como digo, el destino nos alcanza y regresamos a ser el país con bajo crecimiento, en vías de desarrollo que siempre hemos sido, ¿no? Muy bien. Y regresando, es un poquito la historia en un minuto, ¿no? La desgracia del sueño a la pesadilla. Y regresamos pues a la pesadilla de los morosos. Y usted me dice de que el panorama está un poco, no sé, vemos ahí lluvias, vemos, no sé, nubarrones. Está bastante gris el cielo, pero el gobierno ha anunciado también que evalúa lanzar un Reactiva 3, pero he estado leyendo a los expertos y dice que las empresas no han terminado de pagar el Reactiva 1 ni el Reactiva 2, y entonces esto, ¿qué va a ser? Esto va a ser un subsidio, se le va a regalar la plata a las empresas. Algunas veces, o yo vi que el primer Reactiva fue a empresas muy grandes que de repente se podían sostener solas. Entonces, ¿va a dar resultado? Si no les pagaron el Reactiva 1, el Reactiva 2, ¿el gobierno tiene para seguir dando plata? ¿De dónde va a sacar? Como tú un poco lo dices entre líneas, ¿no? O sea, el Reactiva 1 y 2 fueron unos programas hechos para una coyuntura diferente, que es el 2020, en plena pandemia. Había que darle inyección a esta economía, si no el motor se te funde. Entonces respondía a una coyuntura. Hoy día ya no lo es tanto. De hecho, parte de los números que me has estado compartiendo de malas carteras y tal, son parte de esos créditos Reactiva a micro y pequeñas empresas que no han sido pagados y los han seguido pateando y recién se les han vencido, etcétera. Entonces, por ahí no está la solución, ¿no? La solución claramente viene por tener un poco de estabilidad política, ¿no? De generar un escenario
un ambiente positivo para la inversión privada y pública. Ese tipo de cosas son las únicas que nos hacen crecer en el largo plazo. Es como si yo le dijera a una persona, oye, no tienes trabajo, ¿cómo haces para salir de la pobreza? Te va a prestar más plata. No, la persona para salir de la pobreza necesita trabajar, entonces necesitas educarte, estudiar y trabajar. Esa es la única salida. Yo te puedo seguir subsidiando, prestando y tal, pero siempre voy a estar llevándote al hombro, lo cual es imposible en el largo plazo. La única salida es que esa persona consiga su trabajo, gane su salario y se mantenga. De la misma forma un país, la única forma que tiene de ser sostenible en el tiempo es que el país siga invirtiendo tanto a nivel privado como público, generando ingresos, creciendo, y ahí va a empezar a alcanzar. No hay otra, esto no es una ciencia oculta, la economía es mucho más simple de lo que parece. Pero aquí sí hay que hilar fino, ¿no? Porque si no logramos estabilidad, que parece que estamos un poco lejos de esto porque hay más bien confrontación de poderes, si no logramos que haya un poco de estabilidad jurídica, paz, retomar las inversiones, retomar el turismo, ¿no? Y me imagino que el turismo es uno de los sectores más impactados, que son los que han sacado el Reactiva. Si no vienen turismo, ¿cómo pagan? ¿Qué hacen? ¿De dónde sacan? Si no vienen, si tienen miedo, si no se pueden levantar después de este choque que han tenido por la pandemia, ¿no? ¿Cómo se hace para invertir si no hay inversión privada? Es cero. Por eso Perú, en un mundo globalizado, tiene que especializarse en las cosas que hace bien y las cosas que las hace de manera eficiente mejor que la de los vecinos. Por decir, tenemos la dicha, ¿no? la suerte, o como quiera llamarse, de ser un país polimetálico. Somos un país que produce cobre, zinc, plomo, plata, oro. Ok, es tonto, por decirlo de alguna manera, no impulsar la minería. Del cielo nos cayeron limones, hacemos limonada. No vayamos en contra de lo que tenemos, ¿no? Esa es una. Segundo, el negocio de la agricultura en la costa, todo lo que es exportación de frutas, de verduras y todo eso que antes no existía, y hoy día Perú es un importante exportador de mangos, de uvas, de arándanos, de espárragos, etcétera, cítricos. Ya, eso hay que impulsarlo. ¿Por qué me quieren hacer una segunda reforma agraria si más o menos eso ha estado caminando bien, ¿no? No desandemos lo andado. Y tercero, tenemos también la gloria, la gracia de tener una geografía muy, muy interesante, muy diversa. Tenemos Machu Picchu y todo el legado cultural que hacen que Perú sea el Egipto de Sudamérica, ¿no? A donde vienen a Perú. Bueno, tenemos que sacarle el jugo a eso. Entonces, hay 3 sectores que se podrían impulsar tranquilamente, pero se necesita gestión, se necesita manejo político y se necesita darle confianza y tranquilidad a los inversionistas, ¿no? Y eso es lo que claramente nuestro gobierno pues no está haciendo, ¿no? Entonces, ojalá que se comience a hacer, ojalá que los astros se alineen y se comience a tomar el camino adecuado. Muchísimas gracias a Enrique Castellanos, docente de la Universidad Pacífico.